a todos, bueno pues bienvenidos a esta primera clase para hacer este tutorial. Ayer me he pintado las uñas y las tengo muy monas, me encanta este color. El problema es que es del tipo de pinta uñas que marca los papeles. De hecho ya he notado que ya he marcado uno, entonces voy a tener que estar como muy al loro porque es muy fácil que estropee el proyecto. Vale, lo primero que vamos a hacer, como en todos los proyectos, es cortar nuestro cartón. Si tenéis el kit, tenéis esta pieza de cartón que mide más o menos 33 por 46 centímetros aproximadamente. Y lo que necesito es que cortéis tres piezas, dos piezas iguales para portada y contraportada de 7,3 de alto, que en centímetros son 19,6 centímetros de alto, y de ancho 9 pulgadas y un cuarto, que en centímetros son 24,1 centímetros, ¿vale? Para hacer portada y contraportada. Y luego el lomito va a ser una pieza del mismo alto y de ancho va a tener 2 y un cuarto, que son 5,7 centímetros, ¿vale? Entonces, la manera para que os entre, porque si los ponéis así ya veis que no os va a entrar, si los ponéis así, sí, pues no sé cómo aprovecháis más el cartón. De esta manera os va a quedar esta pieza para poder utilizar para otra cosa y de esta manera os va a quedar quizá algo menos aprovechable. No sé, dependiendo si queréis aprovechar, pues quizá la manera de aprovechar mejor el cartón sea esta, que esta piecita quizá os valga para hacer el lomo de otro proyectito o yo qué sé. Entonces, eso, cortáis las piecitas y nos ponemos a forrarlas, ¿vale? Entonces, para forrarlas voy a utilizar este papel de una sola cara, ¿vale? Que lo voy a utilizar para hacer el lomo y uno de los interiores. Y luego, como quería que la portada y la contraportada fueran del mismo, he tenido que coger uno de doble cara y uno de una sola cara. Uno lo voy a utilizar para la portada y otro para la contraportada, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Portada y contraportada van a ir de esta manera. Le vamos a poner pegamento de barra a toda la superficie, los pegaremos hacia una esquinita de forma que nos quede aproximadamente 1,5 centímetros por aquí y por aquí. Cuando estén pegados cortaré por arriba y por este lateral para que me quede también como 1,5 centímetros por arriba y por la derecha, ¿vale? Eso lo voy a hacer con este y lo voy a hacer con este. Da un poco de penita cargarse el papel decorado, pero es que no me apetecía meter 3 estampados diferentes en el exterior. Ahora, una vez tenga esto, casi que paramos porque este lo quiero aprovechar para que me dé para dos cosas diferentes. Entonces casi que nos vamos a quedar ahí, ¿vale? Y luego os digo cómo forrar los lomos. Voy a utilizar mi pegamento, que sabéis que recibimos hace poco, bueno, ya no tampoco, pero nuestra propia línea de pegamentos, y la verdad es que estoy súper contenta. La calidad del pegamento de barra es una pasada de guay. Y los otros, aunque no son el mejor pegamento del mundo, pero es que, bueno, funciona, sobre todo el blanco, yo estoy encantada con él. El líquido para cosas, para detalles más puntuales me gusta, pero para lo que suelo hacer yo, me gusta más el que es tipo cola. Y es que es, pues súper resultó. Vale, ahora voy a coger la cizalla y voy a cortar en los otros dos sentidos lo que os comentaba, para que me quede el mismo margen más o menos todo alrededor. Vale, y una vez tengo esto, de momento los restos los voy a ir guardando todos aquí. Vale, una vez tengo esto, me voy a coger la base de corte, que yo en mi caso tendría que tener por aquí, está. Y con la pieza de las esquinitas
poniendo la S hacia arriba vamos a cortar las esquinitas del proyecto, vale, así. Así. Podéis hacer esto perfectamente con tijera, ¿vale? Simplemente no cortéis a ras del cartón, sino dejar un par de milímetros entre el corte y el cartón. Esta herramienta es lo que me hace, simplemente hacerme como una regla y separar esa distancia. Vale, una vez tengo esto, lo que voy a hacer es pegar todas las solapitas. Voy a dejarles primero preparada cinta de doble cara y después reforzaremos con un poco de pegamento líquido también. Lo que vamos a hacer, lo voy a hacer lo mismo con los dos, es despegar el protector de la cinta y antes de pegar echar un poquitito de pegamento líquido. Bueno, esto lo hago yo porque es la manera en la que más me gusta. Estoy utilizando el que os digo, el de la línea de pegamentos que hemos sacado, el que es tipo cola. Primero deberíamos de pegar la parte de arriba y la parte de abajo, ¿vale? Y una vez tengamos esas dos, haremos las estrechas, pero trabajando primero un poquitito la esquina, ¿vale? Antes de hacer las estrechas, con la plegadera lo que vamos a hacer es machacar esa esquinita, esos 2 milímetros que le hemos dejado desde fuera, haciendo un giro, ¿vale? O bien con la uña, pero como mis uñas marcas lo voy a hacer con la plegadera. Como si esto fuera un cochecito que va pegado al cartón. En el momento en el que el cartón se acaba, tiene que continuar pegado al cartón, o sea, hacer este giro, ¿vale? Y de esa manera machacamos la esquina de fuera hacia adentro y de arriba a abajo. Y una vez tenemos eso, ya pegamos las dos solapas pequeñas. Y voy a hacer esto en las dos piezas de cartón, ¿vale? Yo refuerzo con pegamento líquido porque la cinta de doble cara me ha jugado malas pasadas y hay un montón de proyectos que con el tiempo y el calor y la humedad y demás pues se me acaban despegando y se me desmoronan los álbumes. Entonces le he cogido como que un poco de manía y la he dejado, o sea, la uso porque me gusta mucho que quede al momento pegado y no tener que estar presionando hasta que se seca el pegamento, pero no me fío de ella, entonces prefiero reforzar con un pegamento líquido. Cuando presionéis el papel hacia adentro, aseguraros que esté bien pegadito al cartón, que no queden bolsas de aire, ¿vale? Podéis hacerlo con la mano, como hice el primero, o ir apretando contra la mesa y aseguraros... ¡Ay, se me ha manchado aquí! Bueno, esta como la voy a tapar, que va a ser la portada. Es que vaya follón con las uñas. Vale, tengo las dos piezas ya preparadas. Porque se me ha manchado, tendría que pasarle un pañito primero a la mesa. Y ahora me voy a poner con el tema del lomo. Entonces lo que voy a hacer es coger una de las piezas, cogerme este papel de una sola cara, ¿vale? Lo voy a colocar sobre la estructura y dejando un poquitito que se vea por debajo y un poquitito por el lateral. Me voy a hacer una marca aquí arriba, de manera que dejo también un par de milímetros, ¿vale? Un par de milímetros por abajo, un par de milímetros por la derecha y un par de milímetros por arriba, aquí. Y dejando ese par de milímetros me hago una marquita y ahora esa marquita me la llevo a mi cizalla y voy a cortar, ¿vale? Y de paso, si puedo, os digo cuánto mide y así, pues mira, ya un poco orientativo.
que me coincide en la parte de la cizalla como está complicada, pero serían 19,3 o 7 pulgadas y media, un poquitito extras, o sea, un poquitito más en la siguiente rayita, que serían 5/8, ¿vale? Entonces esto quedaría así, y en realidad lo que quería ahora es esta pieza que me va a valer para decorar el lomo. Yo voy a pegar ahora mi lomo aquí, me voy a hacer una marquita también para no tener tanto sobrante por abajo. Como este papel tiene las muñequitas como mirando hacia todos los lados, pues me vale perfectamente para decorar el lomo. Entonces, por la parte de atrás voy a poner pegamento a esta pieza. Vale, la voy a colocar centradita. Vale, y ahora lo que voy a hacer es poner la cinta de doble cara a toda la parte de arriba y a toda la parte de abajo, y la voy a pegar como hacíamos antes, reforzando un poquitito con pegamento líquido, pero a toda la parte, ¿vale? Esta no la vamos a forrar completa, sino que necesito que las alitas laterales me queden libres precisamente para unir las 3 piezas, ¿vale? Hacemos así. Con la plegadera le voy a dar forma a esta pieza, dejando el lomito bien marcado. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es cortar las esquinas, pero de una manera un poco especial. Ahora os voy a decir, ¿vale? Estas solapas son las que voy a utilizar para unir las 3 piezas, y entonces voy a cortar las esquinitas un poco en ángulo, pero de forma que acaben, fijaros, que acabe dejando unos 3 milímetros primero en recto, ¿vale? Primero tiene que ir un poquito recto y después que empiece la curvatura, ¿vale? Como si hacemos desde aquí, en lugar de hacer justo desde la esquina, empezar a hacer el corte un poco después de donde empieza a doblar, ¿vale? A ver si lo veis bien. Viene un poquitito recto y luego hacemos el corte, ¿vale? Simplemente lo que me va a hacer esto es que yo, en el momento en el que lo pegue, lo voy a pegar aquí para unir las 3 piezas, y luego estas piecitas en ningún momento me van a asomar hacia arriba, que no me gusta el efecto que hace, ¿vale? Entonces vamos a unir las 3 piezas, ¿vale? Fijaros en el lomo cómo queda mejor, si así o así, antes de pegarlo. A mí me gusta más así porque parece que las muñequitas me quedan un poco más derechas, aunque vayan hacia todos los lados. Y lo que voy a hacer es poner pegamento a toda la solapa, ¿vale? Y ahora la voy a pegar en este lateral. Voy a intentar que me formen un ángulo recto y que estén bien centrados al alto, el uno y el otro. Que no me sobresalga el lomo hacia arriba ni hacia abajo, que vengan bien pegaditos el uno al otro en lo que es la altura, y al ancho que vayan aquí, que me formen un ángulo recto, perfecto.
un fallo cuando teníamos clases presenciales, hace ya bastante. Muchas veces al pegar esto, pues sin querer a alguna de las chicas le quedaba o un poco, en vez de hacerle el ángulo recto perfecto, le quedaba o un poco más hacia adentro o un poco más hacia afuera. Si son milímetros esto no tiene importancia, ¿vale? Entonces lo que tenéis que hacer si os pasa eso es intentar que cuando peguéis la otra la peguemos igual. Si nos ha quedado el lomito así sobresaliendo un poco de forma que se ve un poquitito, esto no tiene por qué ser algo súper negativo, pero entonces que lo haga la portada y que lo haga la contraportada. Si es al revés y os queda un poco metidito, pues que sean las dos piezas las que os queden un poco metiditas, ¿vale? Lo genial sería es que no sobresalga ni hacia adentro ni hacia afuera y que el ángulo sea pues justo de 90 grados. ¿Vale? Una vez, voy a esperar un poquitito porque como que os digo, este pegamento no es el más rápido del mundo. Antes de manipularlo mucho y que se me pueda mover, voy a esperar un poquitito y luego le pondremos pegamento a esta solapa y pegaré esta de esta manera. Vale, una vez tenemos eso, vamos a empezar a preparar la parte interior. Tenemos esta pieza, pero necesitamos otra para el lomo y otra para esto de aquí. Entonces, voy a coger este papel para la última pieza, ¿vale? Y voy a, igual que hacíamos antes, voy a cortar el alto, poniendo el papel encima del proyecto. Voy a hacer una marquita. O simplemente al mismo alto que este, ¿vale? Y vamos a cortar esta pieza al alto. No sé si en mi caso, como no me acaba de gustar que... como que la pieza no acabe y empiece en blanco, voy a intentar que me coja... pues como parte del dibujo de esta franja de aquí arriba y parte de esta, ¿vale? Para que no parezca que he cortado el diseño, sino que se vea cortado por todos los lados. Creo que me gusta más. Es una mala manera de ahorrar papel, pero bueno, creo que va a quedar más bonito. Entonces, en lugar de empezar a cortar desde una esquinita, pues voy a hacer el corte como en el medio y medio del papel. ¿Vale? Y ahora al ancho voy a hacer un poquitito igual. Bueno, ahora tengo que hacer un ancho que vaya pues desde un poco antes que acabe esto hasta un poco antes de llegar al lomo. Entonces voy a poner la pieza encima y voy a hacerme dos marquitas. Ahora os diré la medida que es, ¿vale? Voy a cortar primero de un lado. Vale, y serían 9 1/4 o 23,5 de ancho, ¿vale? Y del mismo ancho, pues ya que estoy, voy a cortar esta de aquí también. Esto no me llega para forrar el lomo, por lo que vamos con el lomo a aprovechar una de las piezas, bueno, uno de los sobrantes de hacer una página del proyecto, ¿vale? Entonces voy a coger un papel que va a formar la primera página del proyecto, que va a ser esta de aquí, y lo que voy a hacer es cortar el alto, que van a ser 7,5 o 19 centímetros, y con esta de aquí es con la que voy, esto de momento lo voy a dejar a un ladito, y con esta de aquí es con lo que voy a forrar la parte del lomo. Entonces vuelvo a mi estructura, el alto le vamos a dar el mismo alto que a las otras dos, que ya no me acuerdo cuánto eran, 9,5, no, eso era el ancho, 7,5 y una rayita más. Vale, serían 19,4 centímetros
Y ahora le voy a quitar la franjita, aunque no es que hiciera muchísima falta, pero bueno, se la voy a quitar para que no me incorde ahí. Vale, y ahora para pegar esta, que va a ser la primera que pegue, lo que voy a hacer es poner pegamento solo en la parte del lomo, sin acercarme mucho al borde, porque recordar que la pieza es un poco más pequeñita, ¿vale? Ay, que se me abre por abajo. Vale, cubro solo la parte del lomo. Ahora coloco mi pieza centradita al alto y centradita al ancho. Y ahora con la plegadera le vamos a marcar bien los hendidos a ambos lados del lomo. Vale, y una vez tengo marcado eso, ya sí que puedo coger con el pegamento en las alitas y terminar de pegar toda la pieza. Vale, a un lado. Vale, esta iría, bueno, tenemos que tener cuidado de cómo habíamos puesto el lomo para que la parte de delante sea esta y la parte de atrás sea esta. Comprobar primero que la tenemos bien ubicada. Entonces estas piezas luego las pegaremos aquí. Lo que pasa es que les quiero poner pues un bolsillito o algo para que me dé un poco más de alegría, que sabéis que me gusta más ver las piezas así como con bolsillitos desplegables y tal. Entonces había pensado utilizar esta tarjeta para la parte de delante y esta para la parte de atrás, aunque esta también me gusta mucho, no sé. Bueno, dos tarjetas que os gusten mucho. Lo primero que voy a hacer va a ser cortarlas y quedarme solo con las tarjetas. A ver, he estado jugando con las tarjetas. La manera en la que más me gusta es esta para aquí, que lo que le voy a hacer es darle un corte en diagonal, un poco a voleo, pero bueno, voy a seguir un poco el patrón de los corazones para que me quede como más bonito. Y la idea es a esta darle un cosito por aquí, por aquí, por aquí, y una vez lo tenga le pongo un hilito de pegamento, lo pego en forma de L sobre estos dos laterales y luego le doy un cosido todo alrededor. Esto si os gusta el toque cosido, o si tenéis máquina de coser y os apetece. Si no, pues simplemente cogéis a esto, le ponéis un hilito de pegamento por aquí, lo pegáis y listo, ¿vale? Si la utilidad la va a hacer lo mismo, el cosido es meramente decorativo. En cambio a esta lo que me gustaría es quitarle un poquitito, hacer como una especie de pieza mucho más estilizada, más alargadita, y me gustaría utilizarla para hacer un cinturón en esa página. Entonces creo que voy a tener que cambiar pronto la cuchilla. Como no me llega para todo el alto, voy a esperar a tener un papel que sea un poquito altito, así, para poner esta encima y que me valga como cinturón con ayuda de otro papel. Y luego poder meter algún tarjetón por debajo
y que esta me queda así como una banda decorando. ¿Qué pasa? Que como todavía no hemos empezado a hacer las páginas, no tenemos restos como para poder hacer esto. Entonces por el momento lo voy a dejar a un ladito y cuando vayamos teniendo restos pues lo termino, ¿vale? Entonces esto tal cual lo tengo, lo dejo a un lado y ahora voy a volverme a los papeles decorados. Me he hecho el montaje ya de cómo quiero las páginas, entonces si queréis ir localizando los papeles para tenerlos igual que yo, la primera, que ya la tendríamos cortada, es esta de aquí, a una cara, ¿vale? Todos los que he cogido son a una cara. Las dos siguientes, para que se vean juntas como me gusta cómo quedan, serían estas dos, igual, las dos a una sola cara. Las dos siguientes serían estas dos, también a una cara. Lo que pasa es que aquí quiero hacer algo con este papel, como si fuera un cuadernillo, un librillo, lo veremos después, entonces también la tengo ahí. Las dos siguientes, estas dos, también a una cara. Las dos siguientes, estas dos, también a una cara. Bueno, todas a una cara, ¿vale? Salvo que os diga lo contrario. Las dos siguientes, estas dos. Bueno, me he ido haciendo una composición de dos papeles que me gusta cómo combinan porque se van a ver a la vez. Entonces, si no estáis siguiendo el tuto con... Ay, se ha ido. Con los mismos materiales, pues ir seleccionando de la colección que estéis usando, pues dos papeles que os guste cómo combinan. Y ya por último, que se va a ver solita con la contraportada, esta de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, me los tengo así. De primeras lo que voy a hacer es la página base, antes de montarlas y tal, simplemente vamos a cortar las piezas y darles forma. La parte de delante va a medir 7,5 y la parte de atrás va a medir 8,5, ¿vale? Entonces vamos a ir poniéndolos de lado. Esta 7,5, la siguiente 8,5. En centímetros estos son 21,6, ¿vale? Que sería parte de delante y parte de atrás. Ahora pasamos a la siguiente. Esta sería 7,5, que son 19 en centímetros. Y la siguiente, la parte de atrás, 8,5, 21,6, ¿vale? Y voy a ir haciendo esto con todas, para no liaros, ya os voy a ir diciendo. Esta de momento la dejo sin hacerle nada. Esta pequeña. La parte de atrás grande. Creo que a esta, aunque aprovechemos menos el papel para que se vea como los dos tonos que tiene, la voy a cortar a la misma medida, pero en lugar de empezando por un extremo, así, para que se pueda ver, porque es como un papel, como si fuera un amanecer de acuarela, súper bonito, y entonces si me cargo toda la parte amarilla, pues como que pierde muchísima gracia. Esta pequeña. Esta grande. Pequeña. Grande. Vale, esta es pequeña y tenemos un pequeño problema porque tenemos que adaptarnos a la ilustración, no nos vamos a cargar la ilustración. Entonces me voy a ayudar de la regla para tener un poquito de idea por dónde cortar. Voy a cortar por aquí, que sería quitarle 1,5 pulgadas, yo creo, por un lado. Sí, le quito 1,5 pulgadas por abajo, que son unos 4 centímetros, ¿vale? Y luego ya cortamos el alto de 7,5, que son 19 centímetros. Vale, pequeño. Seguimos. Grande. Pequeña. Grande.
pequeña. Y grande. Vale, ahora vamos a tener pues un montón de sobrante que nos va a valer para hacer la espina y para hacer el cinturón del que os hablaba que quería hacer para la trasera. Entonces de momento todo esto lo dejo a un ladito y vuelvo a la estructura principal. Entonces me voy a utilizar este papel de aquí, que como además sabéis que es el que iba de último, es el que se va a ver junto con esta parte, y va a ser el que utilice para hacer el cinturón, ¿vale? De forma que voy a intentar poner esta pieza encima y centrarla, y voy a intentar que sea lo más estrechito posible, de forma que le voy a quitar este de aquí también. Vale. Le voy a dar el mismo alto que a este. Vale. Esta iría aquí. Y luego a ver si encuentro un banner para poder ponerle por aquí y que me ayude a completar un poco esa pieza. Pero ahora ya sí que podríamos tener nuestra pieza lista. Os recuerdo, aquí coseríamos esta parte de arriba. Una vez lo tengo, lo pego aquí y luego coso todo alrededor. Y ahora aquí lo que voy a hacer va a ser coser esta por un lado, esta por otro, o incluso a lo mejor coso las dos juntas, no sé muy bien cómo lo haré, ahora os lo enseño. Y una vez lo tenga, lo pongo aquí y coso todo alrededor, de forma que ya la propia costura, si queréis darle un hilito de pegamento por arriba y otro por abajo, la propia costura me va a cerrar el cinturón, ¿vale? No es una especie de bolsillo, yo les llamo cinturones, pero no sé cómo, no sé si tienen un nombre dentro del scrap un poco más técnico. Me quedaría pues la parte en principio exterior. A lo mejor le dejo el eyelet colocadito ya, en caso de que le queráis poner eyelet, para el próximo día empezar a rellenar por aquí con la espina y tener esa parte lista ya. Vale, ahora le voy a poner el eyelet. Ya tengo cosido ese tema. El eyelet lo voy a poner más o menos a 3/4 de pulgada hacia adentro y centrado al ancho, ¿vale? Bastante fácil. Y voy a utilizar uno de estos white que a mí me gustan mucho en color rosita, ¿vale? Y ahora voy a pasar un lacito de mini bichi negro. Le voy a hacer un nudito y antes de hacerle el segundo nudo voy a apoyar uno de estos, que yo creo que el color le va que ni al pelo. Ok, luego lo arreglaremos, le colgaremos algo más de decoración, pero bueno, por el momento esto nos puede quedar así. Ahora ya tengo estas piezas listas, entonces tener mucho cuidado al hacer el agujero que esté derecho, ¿vale? Ya tengo estas piezas cosiditas, entonces ahora vais a ver que esta la voy a poder utilizar como un cinturón y esta como un bolsillito, ¿vale? Luego le haré con papel cebolla, que sabéis que me encanta hacer sobrecitos de papel cebolla, me encanta cómo quedan. Le haremos algún bolsillo, o sea, sobrecito para dentro de esos bolsillos en la parte de decoración. Ahora lo que vamos a hacer es cubrir toda la parte de atrás de pegamento.
y centrarla de forma que me quede un huequito de cara hacia el lomo, un huequito por arriba, un huequito por abajo y un huequito hacia el exterior. Y lo mismo con esta. Bueno, pues por el día de hoy lo dejamos aquí, ya nos queda la estructura preparada para empezar a poner páginas. En la clase del próximo día lo que vamos a hacer es crear la espina y empezar a hacer páginas ya para el interior, ¿vale? Así que nada, espero que os esté gustando un montón y nos vemos el próximo día. Un beso enorme, adiós.